Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Amen. Dentro de ella, la más conocida, que fue la que hablábamos ahorita. Bueno, pero también hay algo más que quiero anexarles, es un pequeño comentario de un video que me encontré en medio de esta búsqueda, fue impresionante. El video se llama, ya se los digo, se llama ¿Por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? Así se llama. Es un video que dura 1 o 2 minutos. O sea, el video se llama así. Si quieren, búsquenlo por internet y pueden verlo todito, todo. Pero yo solamente extraje la parte donde hablan exactamente de esto mismo. Un señor que es un filólogo. ¿Qué es un filólogo? Es una persona que no busca interpretaciones, no busca revelaciones. Es una especie de arqueólogo, historiador, estudia sobre lo que hay y él mismo llega y ratifica lo que vemos. ¿Sí? Un filólogo es una persona que se atiene, bueno, les digo, a lo que está ahí, escrito, punto. Que lo único que la intención de él es mostrar la veracidad o la falsedad de un dicho escrito. Y este video tiene una porcioncita de 1 a 2 minutos, o creo que menos, en la cual él llega y dice: Marcos, del 9 al 20 es falso. Marcos, del 9 al 20 es falso. ¿Perfecto? Entonces vamos a ver a continuación dicho video. 1. Que el Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16 y acaba de una manera muy abrupta, que dice: y las mujeres no hicieron caso a los ángeles que les decían que avisaran a los apóstoles que Jesús había resucitado, pues tenían miedo. Así acaba el Evangelio de Marcos auténtico. Y lo que se le añade es, desde el versículo 8 hasta el 20, en el siglo II se le añade un final de 12 versículos, que ese ciertamente es falso. Y lee el 24:1, dice: pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, cogieron las especias que habían preparado, fueron al sepulcro. Dice en hebreo, dice Ejat Ba Shabbat, como habíamos dicho, era una expresión que se usaba mucho tiempo antes, pero la vemos acá. Hoy en día usan mucho el Yom Rishon para referirse, en este caso, al primer día de la semana, pero anteriormente no era así. Ejat Shabbat nos está hablando del primer día de la semana, o el primer día de Shabbat, para acercarnos al Shabbat semanal. Así le llamaban, de esa forma. Dice Yohanan 21: temprano en el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Entonces viene acá y dice: va y Ei Be Ejat Ba Shabbat. Vuelve a hablar la expresión Ejat Ba Shabbat. Si lo miramos acá en la versión interlineal griega, dice: él, pero uno de los reposos completos, María la Magdalena, está viniendo temprano en la mañana de oscuridad.
todavía siendo hacia dentro a la tumba conmemorativa y está viendo a la piedra ha sido alzada fuera de la tumba conmemorativa. Entonces vemos que todo lo que hemos estudiado de esta parte, que vimos cuál era el título vimos, o la pregunta, la premisa, es ¿qué día de la semana se encontraba Yahoshua con las mujeres? Entonces vimos que Matillahu 28:1, Meir 16:2, y lo que acabamos de leer ahorita, en este momento, Giliel 24:1 y Yohanan 20:1, todos confirman que fue en el primer día de la semana que se vio con Miriam de Magdala o con ambas al mismo tiempo. También no hay una concordancia en esta parte, en la escritura, en el Bihashá, entre la Besorá, entre los cuatro Matillahu, Meir, Gilel y Yohanan, no hay una concordancia entre ellos, hay cierto desarreglo en cómo ocurrieron las cosas, pero indiscutiblemente absolutamente todos hablan que fue el primer día de la semana o Echad Shabbat, pero también aclara desde el punto de vista hebreo. Recordémonos que las traducciones griegas, y recordemos que las traducciones del griego al latín y del latín al español, del Brit Hashá por lo menos, no tienen en cuenta que el día escritural empieza a la caída de la tarde, sino a la medianoche. Entonces, cuando hablan de las primeras horas de la mañana, cuando van ellas a la tumba, no se están refiriendo al primer día de la semana por la mañana, o el primer día de la semana, o domingo, por la mañana, sino que ya se están yendo inmediatamente, se acaba el Shabbat. Después de Motzerei Shabbat, que también lo vimos, que habíamos hablado que así como hay un Erev Shabbat, tarde de Shabbat, que es el sexto día o viernes antes de entrar al Shabbat, así después el primer día o domingo se le llama Motzerei Shabbat a la primera hora o segunda hora, primera hora de la semana, ya que hay una prolongación del Shabbat, Motzerei Shabbat. Entonces cuando van ellas allá es después de esto. Después de esto es que llegue. Entonces dice, el Mashiach se encuentra con las mujeres el primer día de la semana. Hasta el momento hemos visto, vamos a recordarles las 5 premisas, los 5 resultados que hemos sacado hasta el momento de este estudio. Dice, primera, primicia Omer Reshit es ofrecida el 16 de Aviv, después del Shabbat, de la Moed del primer día de Matzah. 2 días muerto y resucitar en el tercer día. Nuestro Mashiach tenía que estar 2 días muerto y resucitar en el lapso del tercer día. 3, pero tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches dentro de la tumba, o sea 72 horas. Él tenía que estar dentro de la tumba 72 horas, pero tenía que estar oficialmente muerto más de 48 horas, tenía que estar oficialmente muerto más de 48 horas y resucitar en el lapso del tercer día. En la cuarta premisa vimos que murió el cuarto día de la semana. Murió el cuarto día de la semana. Mire que hay algo aún muy bonito que me acabo de dar cuenta en este instante, porque la primicia habla de lo primero, y resulta que esa es la primera premisa del estudio. Como guié ya o organizé esta última parte, la puse así, pero no me di cuenta. La segunda premisa habla de 2 días muerto y resucitar en el tercero. El tercer punto dice que tenía que estar 3 días y 3 noches dentro de la tumba, o sea 72 horas. Y en la cuarta premisa
sabemos que él murió el cuarto día de la semana. Mire cómo va cuadrando una con una, tremendo. Uy, eso lo asusta a uno. Qué pena, de pronto a ustedes no, pero a mí sí. La quinta premisa dice, el Mashiach se encuentra con las mujeres el primer día de la semana. Él se encuentra con las mujeres el primer día de la semana. Conforme a estas premisas, vamos a hacer algunas suposiciones. Vamos a suponer que estoy equivocado y conforme a lo que se había venido estudiando, yo puedo estar completamente equivocado en todo, pero el Creador no, Él no se equivoca. Y vamos a suponer lo siguiente. Ahora, ¿qué pasaría si Pesach considera con el sexto día y el Shabbat de la fiesta, o el Shabbat Moed, considera con el Shabbat semanal? O sea, cae sexto día 14 y el 15 Shabbat semanal. Hagamos esa suposición, ¿listo? Entonces vamos a ver un cuadrito acá, este cuadrito, y dice así. Vimos que Vaikra 23:14 dice, no comerán pan seco, grano seco o grano fresco, hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Bueno, entonces estamos suponiendo, perdónenme, que el día 14 cae un sexto día o un viernes. Listo, que inicia siendo un viernes, el 14. Entonces diríamos que el segundo día de la semana, el 10 de Aviv, es escogido el Cordero. Es cuando entra en Jerusalén, en el pollino, en el hijo de Asna, nuestro Mashiach. Dice que es examinado hasta el momento del sacrificio, el corderito, ¿no es cierto? Entonces, examinado por todas las preguntas de los fariseos y saduceos. Este examen termina el día 14 de Aviv, con las palabras de Poncio Pilato. Ah, tremendo. No hallo ningún detalle en este hombre, no hallo ninguna falta en él. Eso ocurre el día 14, ¿listo? Sabemos que el día 13 viene la celebración que él tiene con sus discípulos, así como muchos otros rabinos tenían con sus discípulos. Y lo agarran, lo capturan, pasa todo lo que pasa. Y adelantándonos a las 9 de la mañana o hora 15 del día 14, he puesto en el madero, en el árbol. Entonces, Pesach, ese día es Pesach, primicia Bikurim. Pero acordémonos que aunque es puesto en el árbol a las 9 de la mañana o hora número 15, muere 6 horas después, o sea, a las 3 de la tarde, o sea, a las 21 horas del día 14. Muere aquí, en el sacrificio de la tarde. Luego es sepultado entre las 3 y las 6, ¿no es cierto? O sea, ya para encontrarse con el día 15. Entonces viene el sacrificio y dijimos que el 16 era la primicia o el Omer Reshit, en el cual él resucita entre las 3 y las 6 pm, o sea, después de las 21 horas del día 16. ¿Por qué? Digamos que él tiene que estar muerto 2 días y resucitar después del segundo día, en el transcurso del tercer día, pero más exactamente después de ser ofrecida el Omer Reshit en las horas de la tarde, porque él es nuestro Omer Reshit. Entonces vamos a analizarlo. Viene y tiene que estar muerto 2 días y resucitar al tercer día. Listo, cumple, perfecto, con las premisas que hemos venido hablando. O sea que cumple 2, cumple bueno, hasta el momento digamos que claramente cumple una sola premisa.
que es la del conteo del Homer. Pero resulta que cuando sale de la tumba, si es 3 días después, hablando de que hubiera sido puesto el día 15, 16, 17, nos está hablando del segundo día de la semana. Y no se podría encontrar con las mujeres el primer día de la semana. No cumple con las premisas, no cumple con las que vimos acá. No cumple. Entonces no estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. No está muriendo en el cuarto día. Lo pusimos de aposta para hacer un análisis el día viernes o sexto día. Y tampoco se encontraría con las mujeres el primer día de la semana. Entonces no cumple. Pero ahora vamos a hacer otra suposición. Vamos a considerar que Pesaj cae el quinto día de la semana y Shabbat coincide con el sexto día, o viernes, o Erev Shabbat, la tarde del Shabbat, como dijimos que le llamaban. Bueno, entonces miren acá. Esta parte de aquí ya la conocemos, pero entonces acá estamos hablando del primero de la semana. Estaría entrando el primero de la semana, estaríamos hablando del día domingo, ¿no es cierto? Según el calendario gregoriano. Pasa exactamente lo mismo, contamos 10, 11, 12, 13, 14, estas palabras se cumplen. El 14 cuando en la mañana, Pilato llega y dice que no haya ninguna mancha en él, que no haya nada de que acusarlo. Vimos, esto es exactamente igual que arriba. Sacrificio, pues entonces el sacrificio está muriendo el día quinto a las 3 de la tarde o hora 21. Sepultado entre el 14 y el 15, 3 de la tarde, arranca el Shabbat de la fiesta. Estaríamos hablando que el día sexto, o sea, había 2 Shabbat pegados, el Shabbat semanal, el Shabbat de la fiesta y el Shabbat semanal. ¿Listo? Viene y resucita aquí en Shabbat. ¿Listo? Perfecto. No hay problema. Entre las 3 y las 6 de la tarde. Listo. Hágale. Pero hay otro problema. Llega y dice que tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba. No estaría cumpliendo con esta parte. Tampoco está haciendo el cuarto día de su muerte. Pero aparte de eso, tampoco se estaría encontrando con las mujeres el primer día de la semana. O sea, está cumpliendo 2 de las 5 premisas no más. Las otras no las está cumpliendo. Quiero que miremos un ensayo más. Vamos a mirar algo bien especial, un punto más para añadir a todo lo que hemos venido hablando, y es un ensayo bien especial. El ensayo es el ensayo y la sombra entre la primera venida de nuestro Mashiach y la segunda venida, como sabemos que dice la escritura que tiene que ser, con respecto, ojo, con respecto a la muerte y resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces dice que Yeshua o Yahushua estuvo desde la tercera hora del día en el árbol, o sea, a las 9 de la mañana, o sea, a la hora 15 del día 14, a la hora sexta y hasta la hora novena del día hubo oscuridad, o sea, estuvo en agonía por 6 horas, o sea, lo ponen a las 9 de la mañana y de mediodía a las 3 de la tarde hay completamente oscuridad. Pero ¿qué nos está marcando las 12? Nos está marcando la mitad. Exactamente la mitad. 3 para aquí, 3 para allá y la mitad. Vuelve y me habla de la mitad, ¿no es cierto? Pero nos habla es tremendo. 3 horas de luz y 3 horas de completas tinieblas, de oscuridad. Físicamente, lo más probable es que haya sido un eclipse, no lo sé. Pero algo que sí sabemos es que tuvo que ver con las tinieblas. Tuvo que ver con las tinieblas. Y, lógicamente, las 3 horas de oscuridad también nos están hablando de la plaga de oscuridad que hubo en Misraim. Y que es una de las plagas que habrá futuras antes de la venida del Mashiach.
Vamos a ver este cuadro. Dice así. Vamos a ver primero el año aquí. Vamos a ver esta línea azul. Lo tengo dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Y arriba dice año. El año. Del año 0 al año 1000 es el milenio 1. Del año 1001 al 2000 es el milenio 2. Del 2001 al 3000 es el milenio 3. Del 3001 al 4000 es el milenio 4. Del 4001 al 5000 es el quinto milenio. Del 5001 al 6000 es el sexto milenio. Acordémonos que según el calendario hebreo estamos en el año 5781, sin tener en cuenta los años que hay perdidos. Lo más importante es que nos estamos acercando al año 6000. Quiere decir que estamos finalizando el transcurso del sexto milenio. Y cuando empiece el 6001 hasta el 7000 será el séptimo milenio. ¿Perfecto? Vimos en el estudio claramente que nuestro Mashiach habla que él nació en el 3760 con la era común. No vamos a tener en cuenta los años que se sumaron o no, sino más adelantico. Pero ocurrió en el cuarto milenio, o sea, en el cuarto día de la creación. Y sabemos que viene para el séptimo milenio. Oshea llega y dice, lo vimos también dentro de los ensayos, dice que nos haré herido por 2 días y en el tercer día nos levantará. Con él se está refiriendo a que de su primera venida a su segunda venida hay 2000 años y estamos finalizando esos 2000 años. Miremoslo acá abajo, más exactamente. Sabemos que él viene en el cuarto milenio, pero muere y resucita en el cuarto milenio. Nos está hablando del cuarto día. Entonces, si lo encontramos en días de la semana, nos dice exactamente que él muere en la mitad de la semana, el cuarto día, ¿no es cierto? Pero si contamos del cuarto día hacia adelante, como yo se lo decía, nos habla de 1 milenio, 2 milenios, y viene para el tercer milenio, cuando inicia el tercer milenio, desde su primer venida, y estamos, y si se dan cuenta cómo casan ambos, si cuento desde Adán hasta su segunda venida, va a ser para el 6001. Si cuento desde su muerte y resurrección hasta su segunda venida, también es para el 6001. Entonces mire cómo coincide exactamente un ensayo tremendo de su primera venida con su segunda venida, comparándolo con su muerte a mitad de semana y su resurrección, que desde su muerte son 3 días, pero que desde el inicio de la semana coincide tremendamente con el séptimo día o Shabbat. La era común, dijimos, es el año 3760, más 207 años. Recordémonos que hay de 200 a 220 años perdidos, ¿no es cierto? Entonces dice más 207 años perdidos, asumamos esos, nos da 3.967 años, más 33 años que estuvo muerto, que él estuvo caminando por esta tierra, nos da el año 4000, más 2000 años esperando su venida, nos da 6000, más el reino milenial nos da 7000. Mire cómo nos casa esto otra vez exactamente igual de lo que hemos venido hablando. Es tremendo, pero nos apunta nuevamente a la mitad de la semana, al cuarto día, o en gregoriano al miércoles a las 3 de la tarde. En calendario hebreo
cuarto día 21 horas, o la hora novena del día, entre las dos tardes. Ahora sí vámonos con el ensayo que es. Y miren esto. Ahora, ¿qué pasaría? Si Pesach considera con el cuarto día y el Shabbat Moed o de la fiesta considera con el quinto día. Ya sabemos que no se podía comer grano fresco hasta cuando no se ofreciera el Omer Reshit o la ofrenda del grano nuevo el 16 de Aviv en el templo. Entonces estaríamos hablando que mire, tremendo, ¿se acuerda que lo primero que vimos fue que qué pasaría si el 10 de Aviv cayera en Shabbat? Y vimos que sí era posible que entrara en un burriquito, en un pollino hijo de asna, ya que no está prohibido ni por la Torá y tampoco por el Sanedrín desplazarse en Shabbat en animales de carga, porque es una extensión de uno. Les pongo un ejemplo, los que me conocen saben que tengo una discapacidad, entonces si yo vivo en un rincón de la ciudad nunca había podido acercarme en un Shabbat hasta el templo porque me tocaría irme arrastrando y aparte de eso quebrantaría el tiempo de desplazamiento que dice la escritura que uno puede desplazarse nada más cierta distancia en Shabbat. Entonces nunca hubiera podido ir o pasar la noche anterior durmiendo ahí en el piso o en la casa del vecino, alguna cosa rara. Pero en cambio, sencillamente llegó el Shabbat, cogí mi burrito y me fui para el templo. Eso no está prohibido. Entonces, el 10 de Aviv, Shabbat, 11 primer día, 12 segundo día, 13 tercer día, 14 cuarto día. Sabemos que él es puesto en el madero a las 9, en el árbol a las 9 de la mañana o la hora 15 y muere a las 3 de la tarde. Pero acordémonos que ese mismo día, a las 3 de la tarde, moría como primicia de Bikurín el cordero en el sacrificio de la tarde. Mientras nuestro Mashiach estaba muriendo en el monte de los olivos, en el árbol donde fue puesto, el Cohen Gadol estaba haciendo el sacrificio del cordero de Pesach entre las dos tardes, como dice la palabra. ¿Cuándo? El cuarto día. Luego llega y dice que es sepultado entre el 14 y el 15. El 15 viene siendo quinto día, el 16 viene siendo sexto día. Dijimos que la primicia del Omer Reshit es en el día 16, que se ofrecía uno en la mañana con el sacrificio de la mañana y otro con el sacrificio de la tarde, ¿no es cierto? Pero también vimos que nuestro Mashiach tenía que estar 2 días muertos oficialmente y resucitar en el transcurso del tercer día. Entonces venimos acá y tenemos 3 de la tarde o 21 horas del día 14 a las 21 horas del día 15, un día. Del día 15 a las 21 horas hasta el 16 a las 21 horas, 2 días. Y ya después de las 21 horas y 1 minuto ya estaríamos hablando de 3 días. Quiere decir que desde ese momento tenía cualquier momento hasta el otro día de resucitar. Pero ojo, como era el sacrificio del Omer Reshit que se presentaba ese día, él tenía que resucitar entre el lapso de las 3 y las 6, 2 días muerto y resucitar en el transcurso del tercer día. Aquí es donde vienen muchas cosas bien especiales y es lo siguiente. Bueno, eso ocurre el sexto día a la caída de la tarde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un viernes a las 3 de la tarde resucita, él resucita un viernes a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6, antes de entrar a Shabbat. David, pues entonces él no resucitó en Shabbat. Ya vamos para allá. Ya vamos a mirar lo siguiente y es esto. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando se habla de algunos sacrificios y subrayamos en rojo? Llega y dice, por ejemplo, el sacrificio de Pesach, dice que todo tenía que ser comido y no podía quedar hasta la mañana.
Pero del sacrificio de paz de Shalom, de Shlomi, Yegi dice claramente que ese sacrificio se puede comer el primer día y el segundo, pero al tercer día no se puede dejar nada de él, que si se deja algo del sacrificio para el tercer día, para ser consumido, el sacrificio no es agradable, no ha sido aceptado. ¿Listo? Entonces aquí es donde viene algo tremendo y es lo siguiente: él resucita el sexto día, después de las 21 horas, o sea el día viernes, para entrar a Shabbat, porque lleva 2 días y resucita en el transcurso del tercer día. Pero Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chayei olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.